Buen día. Mi nombre es Yandir Estrada y soy coordinador de formación y desarrollo en Joyerías Bizarro. El webinar de hoy se titula Comunicación efectiva entre los miembros de una organización. El objetivo de este webinar es promover una comunicación clara, colaborativa y objetiva entre los miembros de una organización, que impacte directamente en la forma en la que en la que desarrollan su trabajo, la forma en la que interactúan con otros miembros de la organización y sobre todo en su productividad. Este webinar va dirigido para ti, que estás por terminar tu educación superior aquí en el Politécnico, y también para ti, que ya estás egresado del Politécnico y que sobre todo ya estás dentro de una organización. Pero es importante que sepas este tipo de cosas para que puedas desarrollarte de mejor manera. Lo primero por entender es qué es la comunicación. La comunicación es un proceso que permite a una persona transmitir un mensaje hacia otra persona. La comunicación puede ser tan sencilla o tan compleja como nosotros queramos. El punto de esto es entender cómo crear el mensaje adecuado e identificar el medio para transmitirlo. Y ese también tiene que ser adecuado. Digamos que estos dos puntos, crear el mensaje e identificar el medio por el que se transmite, son lo más complejo de la comunicación a grandes rasgos. Algo más importante por saber es que la comunicación es una de las habilidades blandas que las organizaciones están buscando hoy en día. Ya sé, últimamente hablamos mucho de habilidades blandas y créeme que no son tan blandas como se escucha. Las habilidades blandas son estas habilidades que nos permiten interactuar con otros colaboradores o con otras personas. ¿Y por qué digo que no son tan blandas? Porque es difícil que nosotros como seres humanos desarrollemos sensibilidad, desarrollemos la destreza para poder entender, para poder anticipar las necesidades de las personas. Y eso es básicamente lo que las habilidades blandas nos permiten entender a las personas, entender lo que necesitan y poder anticiparnos a esas necesidades. Y cuando nosotros desarrollamos estas habilidades blandas, tenemos un plus que justo las empresas de hoy en día nos hacen check. Obviamente, nuestras habilidades técnicas, todo lo que nos enseñan en la escuela, todo lo que aprendemos en cursos, en webinars como este de otro tipo, todo eso también cuenta. Y cuando lo combinamos, créeme que estás proyectando tu perfil. Ahora, la comunicación como habilidad blanda es muy importante porque, como les mencionaba, nos permite interactuar con los demás y nos permite transmitir los mensajes que queramos transmitir de manera adecuada. Y el punto de esto es que cuando nosotros llegamos a una organización, tenemos que identificar cómo se llama, quién es. Digamos que las organizaciones tienen una voz propia y a esto le vamos a llamar voz y tono. ¿Qué son la voz y el tono? La voz es como la presencia, la forma de ser de las organizaciones, todo lo que ellas son, la forma en la que piensan, la forma en la que hablan, por así decirlo. Y el tono es la manera en la que adecúan los mensajes para transmitirlos. No es lo mismo decirle a sus colaboradores que está sucediendo algo que mencionarlo al público en general o a sus clientes externos o a sus proveedores. Es encontrar la manera precisa de poderlo comunicar. Para esto es importante que identifiques cómo se llevan las personas dentro de la organización, cómo se hablan, cómo se piden las cosas. Ahora sí que observar cuando desayunan, cuando se saludan, cuando se despiden, si llegan puntuales al checador, por así decirlo, o si hay una cultura de irse un poquito más tarde de la empresa, una cultura de tener listas las cosas un día antes incluso de la entrega. Esta observación de los mitos, ritos, rituales de una organización, es importante que la tengas presente. ¿Por qué? Porque te van a dar las pautas o te van a dar estos hacks para que tú veas cómo comunicarte con las personas. No es lo mismo que tú llegues a una organización que sean muy puntuales con las cosas. Hola, fulanito, necesito que me entregues esto a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana se lo entregas y tú solo recibes un muchas gracias por tu trabajo y listo.
No es lo mismo que tú llegues a una organización que te digan, hola, buenos días, fíjate que nos encantaría que nos apoyaras creando este reporte en el que tú podrías. Y entonces la comunicación es un poquito más cercana. Que tú identifiques cómo comunicarse con las personas que están al interior de la organización te va a permitir involucrarte de manera adecuada con todas ellas. Y digamos que no vas a ser el bicho raro, ni la persona que no encaja dentro de la organización porque simplemente no lleva el mismo ritmo o la misma forma de hablar, de expresarse con los demás, sino más bien te vas a ir integrando porque pides las cosas de la misma manera, entregas las cosas de la misma manera y todo se empata. Cuando tenemos una mala comunicación dentro de una organización, nos lleva a tener errores, nos lleva a tener una mala productividad y nos lleva a tener un desgaste emocional. ¿A qué voy con estas tres cosas? Cuando nosotros nos comunicamos de manera inadecuada, empezamos a tener roces con nuestros demás compañeros y entonces se genera un ambiente tenso en el que nosotros no estamos a gusto y por ende empezamos a cometer errores en la ejecución de nuestra operación, de nuestras tareas, de nuestros proyectos. Y eso a su vez también va mermando la imagen que nosotros tenemos dentro de la organización. Y entonces cuando queremos, o más bien cuando alguien quiera acercarse con nosotros, lo van a pensar dos veces y va a ser como un mejor, eh, voy con uno de sus compañeros o con su jefe, alguien que me pueda ayudar en lugar de que me enrede con lo que me está diciendo. Y eso es algo muy importante porque ya no vamos a estar ni conviviendo de manera adecuada ni cumpliendo con nuestras metas como debería ser. Muy bien, ahora enfocando la comunicación en la comunicación escrita, es importante que tengamos o que identifiquemos que esa comunicación escrita es una de las formas en las que más nos vamos a comunicar dentro de una organización. No quiere decir que no hablemos, que no haya reuniones en las que acordemos cosas, ni mucho menos. El punto es que las localizaciones geográficas o la carga de trabajo nos orillan a tener que escribirnos. Escribirnos ya sea por mensajes directos como Teams o alguna otra aplicación para ello, o nos generan el comunicarnos a través de correo electrónico, incluso a través de notitas, ya sabes, de repente pasas, llaman por teléfono y tienes que dejar una nota para decirle a alguien un mensaje importante. Entonces, estos medios de comunicación escritos van dictando un poco también la forma en la que se trabaja en una organización. Y que tú sepas comunicarte de manera escrita es fundamental. Es importante que identifiques que la comunicación que nosotros tenemos verbalmente tiene que cambiar un poco, al menos, a la comunicación que tenemos de manera escrita. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos comunicamos verbalmente, estamos acompañados de gestos o microgestos o ademanes o el tono de voz. Quizá ya ahora estoy enojado y ahora estoy muy contento. Todas esas cosas, esas particularidades de la comunicación verbal se van perdiendo cuando la pasamos a la comunicación escrita. ¿Cómo identifico que alguien está contento, triste o enojado, o que me está pidiendo algo urgente, o que puede esperar un poco cuando solamente me escribe palabras? Entonces ahí cobra relevancia la comunicación escrita. Y sobre todo cuando nosotros nos dirigimos a diferentes personas de una misma organización. Ahora, ahora sí que es importante cómo te diriges a tu colaborador, a tu par, cómo te diriges a tu jefe directo o cómo te diriges a tu equipo de trabajo si es que tienes uno. Por ejemplo, cuando te diriges a alguien de manera escrita o te comunicas con alguien de manera escrita que es tu par, es tu colaborador, tiene que ser una comunicación relajada, clara y precisa. Es como decir, hola Carlos, respecto de la reunión que íbamos a tener el día de hoy, ¿te parece si la cambiamos para el día de mañana? Quedo atento a tus comentarios. Saludos. Y esto cambia un poco cuando te diriges, por ejemplo, a tu jefe directo. Buen día, Juan. Te entrego el reporte que me solicitaste. Revisándolo, pude identificar que los números de este mes
subieron un tanto por ciento. Me gustaría tener un momento contigo para presentarte una estrategia para poder subir este número el mes siguiente o para mantenerlo. Quedo atento a tus comentarios. Saludos cordiales. ¿Qué sucede aquí? Que la comunicación, si bien es concreta y es directa, además de dar el resultado o lo que se te solicitó, das una aportación. Y esa forma de aportar es lo que resulta muy valioso en este tipo de comunicación y sobre todo para este tipo de personas. Por otro lado, cuando te comunicas de manera escrita con tu equipo de trabajo, tiene que ser muy claro y sobre todo con una dirección precisa. Por ejemplo, hola César, te pido que me compartas el número total de colaboradores capacitados en esta semana y este número lo puedes localizar o puedes descargar un reporte de nuestra intranet. Te pido que lo tengas listo para mañana a las 10 de la mañana y quedo atento a cualquier cosa que puedas necesitar. Saludos. El punto de aquí es tener una comunicación clara, pero una dirección muy precisa de qué se tiene que hacer, qué es lo que tú esperas y en este caso, cuándo se tiene que entregar. Por ejemplo, una comunicación clara y una guía puntual. Y esa es la manera en que nosotros nos comunicamos. Entonces, tener una comunicación escrita de manera adecuada básicamente te va a abrir a un contexto muy bueno dentro de tu organización. Vas a poderte comunicar correctamente con todos en la empresa, vas a poder cumplir con tus objetivos, sobre todo si lo trabajas bien en tiempo y forma, entregarlo de manera correcta y sobre todo generar un buen ambiente laboral. No solo en la parte del trabajo como tal, sino en la parte de comunicarte en el día a día, en el saludo, en la despedida, en todo. A continuación te vamos a dar algunos puntos importantes que debes evitar para tener una adecuada comunicación escrita en tu organización. Lo primero es que no haya frases ambiguas o sarcásticas cuando te comunicas, ya sea por un mensaje de Teams, por ejemplo, o dentro de un correo. Evitar este tipo de frases. ¿Por qué? Porque predisponen a la persona que está leyendo este mensaje y ahí tu canal de comunicación se va a cerrar. Simplemente no van a tener la mejor disposición para lo que tú estás solicitando o para lo que tú estás entregando y te puede resultar en un problema complejo. Otro de los puntos importantes es que no omitas el contexto de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque si tú simplemente pides, voy a decir un reporte, no van a saber de qué estás hablando. Lo importante es dar un contexto adecuado, tampoco contar una historia complejísima, sino dar un contexto adecuado de qué es lo que está sucediendo y por qué tú estás solicitando dicho apoyo. Otro punto importante es evitar este tono pasivo-agresivo. Ya sé que los TikTok nos han capacitado para poder escribir de esa manera los correos, pero no es lo mejor que nos puede suceder, porque caemos en lo mismo. Un tono pasivo-agresivo puede repercutir en cómo te detecta tu interlocutor. Entonces, de inmediato cierra el canal de comunicación y todo el trabajo, la convivencia se vuelve más complicado, más pesado. Otro punto importante es mm, transmitir este sentido de urgencia, eh, o más bien abusar de este sentido de urgencia al momento de transmitirlo en un mensaje escrito. Ya sabemos que de repente algo sucede de la noche a la mañana, algo se solicita así, pero escribir nuevamente te pido, te solicito de manera urgente, abusar de este tipo de puntos puede ser complicado y no nos va a traer o las consecuencias que nos va a traer van a ser complejas, no nos van a permitir cumplir con nuestro trabajo de manera adecuada. Ahora también identificamos a las personas a quienes vamos a escribir y los medios por los que vamos a escribir. No es lo mismo escribir un correo que escribir por medio de un chat. En un chat la comunicación es más fluida, más precisa. Hola, buen día, te pido esto. Y en un correo es cuando compartimos el contexto entero, cuando solicitamos de manera puntual y desglosada. Entonces, no hay que confundir la comunicación que tenemos en un correo con la de un chat.
porque hacerlo vuelve pesado. Leer un chat de 30 líneas o un correo pequeñito que no sabes en ocasiones qué es lo que realmente solicita. Y ahora te vamos a compartir los puntos que sí debes hacer para tener una comunicación escrita adecuada dentro de tu organización. El primer punto es que cuando envíes correos, pongas el asunto corto y muy preciso. ¿Por qué? Para evitar asuntos de 3 kilómetros de largo y más bien enfocarnos en lo que se va a tratar tu correo. Otro de los puntos importantes es que saludes de manera adecuada dependiendo de a quién te diriges. ¿Por qué? Así abres un camino de comunicación desde el inicio para que sea bien aceptado tu mensaje. También, ya sea tanto el objetivo de tu correo o de tu mensaje, como la petición como tal o de lo que se va a tratar, que sea muy claro lo que tú necesitas, muy claro lo que estás pidiendo y de esa manera vas a recibir una respuesta clara y adecuada a lo que tú necesitas. Otro de los puntos importantísimos es tener una ortografía impecable, voy a decir. No buena ortografía, impecable ortografía. ¿Por qué? Porque ese va a ser, o esta va a ser la principal herramienta que nos permita comunicar lo que pensamos, sentimos, todo, en absoluto. Digamos que la ortografía, los signos de puntuación van a suplir nuestro tono de voz, nuestros gestos. Todo lo que es verbal y no verbal, lo van a suplir una buena ortografía y un buen uso de los signos de puntuación. Y por último, también podemos poner algunas ayudas visuales como negritas, cursivas, este tipo de ayudas que nos permiten enfocar en puntos específicos de nuestro texto o de nuestro mensaje. Y eso nos va a ayudar a que el interlocutor sepa de qué es lo que queramos o qué es lo que nos parece más importante. Y por supuesto, un cierre adecuado y que tenga que ver con el saludo, de la misma manera, dependiendo de la persona o de lo que estamos tratando en esta comunicación escrita, se va a dar el cierre. Preciso, es como te aconsejaría. Y bien, llegamos al final de este webinar. Espero que te hayas llevado algo importante, sobre todo que la comunicación y la comunicación escrita es un medio fundamental para tu integración en una organización, para tu estancia y permanencia en una organización y para proyectarte a ti como colaborador en la empresa en donde te encuentras o donde te vas a encontrar próximamente. Toma en cuenta estos consejos. Nos vemos a la próxima.